Maestras, maestros y a todo el público que nos está viendo, a nombre de la Secretaría de Educación Pública le damos la más cordial bienvenida a esta segunda actividad del encuentro pedagógico, Avances y Desafíos de la Educación Física, el cual tiene como finalidad reflexionar acerca del panorama de nuestra disciplina en el contexto educativo actual, así como ofrecer algunos referentes pedagógicos que favorezcan la apropiación del planteamiento curricular. En esta ocasión tendremos la plática con el doctor Jesús Vicente Ruiz Amoñaca, con el tema Transformando la educación física en la enseñanza del deporte en la escuela. La idea de que la educación física y el deporte ofrece elementos fundamentales para el desarrollo personal y social, pues ha cobrado mayor fuerza en los últimos años, sobre todo cuando analizamos algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos, los cuales nos demandan recursos y diversas formas de responder a ellos, como puede ser cuando hablamos de la importante necesidad de asumir estilos de vida saludables o promover un mayor bienestar para todas y todos. Si bien no podemos ni debemos negar las contribuciones que realiza tanto la educación física como el deporte, pues también es importante poner atención en algunas prácticas que se han instaurado en nuestra profesión, las cuales llegan a tener secuelas que no necesariamente convergen con el anhelo que pretendemos impulsar desde estas manifestaciones de la motricidad. Por eso queremos invitarlos a reflexionar acerca del papel y el impacto de la educación física y el deporte en la formación integral de las niñas, niños y adolescentes, así como en la vida de las personas. Tenemos que seguir reconociendo los aprendizajes indispensables que se han de fomentar desde las situaciones que se despliegan en los patios escolares y valorar las diversas alternativas con las que de alguna manera podemos echar mano para poder hacer de la sesión de educación física un espacio que esté involucrado con escenarios lúdicos, desafiantes, creativos e inclusivos. Así que con este contexto, pues le voy a ceder la palabra al doctor Omeñaca. El encargo que había recibido tiene que ver con el hecho que supone transformar la educación física y la enseñanza del deporte en la escuela. Y creo que, bueno, pues que este es un escenario plural con múltiples elementos y he seleccionado algunos de ellos en diálogo con Óscar. En primer lugar, nos cuestionaremos sobre qué elementos han de converger en el deporte para que se convierta en un espacio singularmente valioso desde una óptica pedagógica. Nos plantearemos cómo podemos promover un deporte inclusivo y fundamentalmente un deporte como escenario ético. A continuación, aludiremos a los cambios que se están produciendo en las metodologías asociadas al aprendizaje deportivo, fundamentalmente desde la eclosión de los modelos pedagógicos. Y finalmente, se me invitó a compartir en lo que atañe a un modelo pedagógico emergente en muchos escenarios, con cierta tradición en otros, y que está impregnado de un perfil ético como es el aprendizaje-servicio. Este será mi recorrido y espero, por supuesto, que después tengamos un tiempo de diálogo que nos pueda enriquecer a todas las personas. Y como punto de partida cabe cuestionarnos qué orientaciones ha de tomar el deporte en la escuela. Esta no es una cuestión trivial. El deporte se erige como una actividad ambivalente, dicotómica. Puede ser un espacio de inclusión y de exclusión. Puede ser un espacio de igualdad o de inequidad, de atención a todas las personas de forma singular o de atención exclusivamente a la élite motriz de cada grupo. Y ante cualquier dilema moral podremos encontrar referentes en positivo y en negativo. Por lo tanto, hemos de partir de una premisa. Teniendo un importante potencial pedagógico, el deporte será aquello que hagamos de él. Dentro de las distintas vertientes del deporte, yo situaría 4. El deporte institucional, que está guiado fundamentalmente por las federaciones y que permite promover o que trata de promover fundamentalmente un desarrollo eficiente de los y las deportistas de cara a la competición. El deporte, que desde una perspectiva piramidal ocuparía la cúspide del ámbito institucional y que cobra un significado especial en la medida en que se convierte en caja de resonancia de la actividad deportiva en lo positivo y en lo negativo.
el deporte con una orientación vinculada al ocio y el tiempo libre, y finalmente el deporte educativo. Este es el que nos corresponde, el que convierte la actividad deportiva en un lugar para el desarrollo integral de todas las personas y para la construcción de sociedades más justas y equitativas. Pero también hemos de ser conscientes de que a la escuela permean las otras vertientes del deporte. Educamos también para un ocio constructivo, para un uso positivo del tiempo libre. Hay elementos del deporte institucional que pueden ser positivos en escenarios educativos y tenemos muchos alumnos y alumnas que compiten fuera del ámbito escolar y, por lo tanto, acarrean consigo esa visión del deporte y puede que la transfieran a otras personas. Y nuestros alumnos y alumnas no son insensibles a lo que acaece en relación con lo que nos ofrecen los medios de comunicación social en torno al deporte. Por lo tanto, nuestro foco medular es el deporte educativo, siendo conscientes de que hay aspectos en los que nos mantenemos permeables a las otras vertientes del deporte. Y hemos de reparar también en que el deporte es un hecho social de singular valía. Es un idioma universal, patrimonio común de la humanidad. Incluso al siglo pasado se le acuñó como siglo del deporte, considerando que este ha sido uno de los elementos sociales más relevantes a escala global. Esta es una cuestión que también trasciende a nuestra materia. Bien, pues partiendo de estas premisas hemos de dar el salto hacia el deporte como un hecho singularmente educativo. Y esto pasa por el desarrollo integral de todas las personas. Y quiero resaltar la idea de todas las personas. Hace una hora estaba en el polideportivo de nuestra universidad impartiendo una materia de iniciación deportiva con maestros y maestras en formación. Y en este grupo hay diversidad también en cuanto a competencia motriz, en cuanto a origen nacional, étnico y cultural. Y hemos reparado en que si pretendemos convertirnos en maestros y maestras que eduquen para la igualdad y la equidad, hemos de vivirla ya en nuestras clases. Y eso significa que todas las personas que convergen en la clase son singularmente valiosas. Aquellas que van a dar nombre a nuestra institución educativa en un contexto competitivo. Todas ellas son sujetos de derechos y todas ellas han de encontrar en el deporte un escenario para vivir experiencias de éxito y para adquirir competencias en todos los ámbitos de su desarrollo personal. Entonces estaremos ante un deporte genuinamente educativo. Se abre, por lo tanto, aquí, ante nosotros y nosotras, un espacio educativo singularmente valioso. Y os pido que nos acompañéis en esta conferencia que tiene que ver con qué elementos, qué perfil ha de converger en el deporte para convertirlo en genuinamente educativo. Y la primera referencia para mí pasa por cómo podemos educar en valores desde el deporte. En el deporte, como señalaba, pueden converger la igualdad y la inequidad, la participación o la pontificación del triunfo y la victoria como referentes, la inclusión, la exclusión, el espíritu de equipo o la segregación. Nos encontramos ante referentes también éticos, dispares entre sí. Y si queremos conferir un sentido ético al deporte, varios son los referentes de partida. El primero de ellos parte de nuestro día a día en el contexto de clase. ¿Presto atención singular a cada persona? Porque cuando yo estoy dando feedback a un alumno o a una alumna sobre sus progresos en relación con la toma de decisiones en el seno de un deporte o la aplicación contextualizada de una habilidad técnica, no solamente le estoy ayudando a aprender, le estoy diciendo, tú eres importante, tú eres valioso para mí. Y esta es una cuestión especial o de especial valor. Por otra parte, ¿cómo creamos los agrupamientos?
Todas las personas tienen posibilidades de éxito dentro de los grupos. Educamos en habilidades sociales, muchas veces mediante el ejemplo o mediante aquellas conductas que reforzamos. Desde la neurociencia se está avalando que la teoría de Bandura en relación con el aprendizaje social encaja perfectamente con cómo aprende el cerebro. Modelos vicarios, modelos directos y conductas que reforzamos son clave en este sentido. Y ante una persona que realiza una crítica de forma justa y respetuosa, ante una persona asertiva, hemos de lanzar un mensaje tendente a plantear: tienes derecho a expresar lo que piensas y lo que sientes también en contextos deportivos, siempre y cuando lo hagas desde el respeto a las otras personas. ¿Cómo educamos en la resolución de conflictos? Esta es una cuestión también clave en la educación de valores. ¿Cómo? Transgresión. Básicamente tenemos dos alternativas. La que tiene que ver con la afirmación de la autoridad o el uso de estrategias disciplinarias inductivas, instando a las personas a ponerse en el lugar de aquellos que resultan perjudicados por su forma de actuar y tratándoles de promover formas de acción que puedan resarcir del daño infligido. Esto impregna nuestro día cotidiano. Y si seguimos, por ejemplo, referentes clave en el ámbito de la educación en valores, como es Josep Puig, él plantea cómo se adquieren los valores, viviéndolos y reflexionando sobre ellos. Por lo tanto, nada es tan difuso, pero a la vez tan significativo en la educación en valores, en el contexto del aprendizaje deportivo, como lo que pasa en nuestro día a día de clase. Por otra parte, las alternativas metodológicas también resultan fundamentales. Nos planteamos como referencia educar en la libertad ejercida con responsabilidad. Si utilizamos el mando directo, igual no estamos dando camino para ello. Pero, ¿qué pasa si promovemos ciclos de acción, reflexión, acción y procesos autorregulados de aprendizaje para el alumnado? Le estamos diciendo implícitamente: eres libre para aprender, eres libre para actuar, pero te pedimos responsabilidad en tu actuación. Hay opciones metodológicas generales como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje servicio, el modelo de enseñanza para la comprensión en el juego y el deporte, si también sometemos a juicio crítico las cuestiones de ámbito social, emocional y ético que acaecen en el contexto del aprendizaje. Hay alternativas metodológicas, como digo, que son coherentes con el hecho que supone educar en valores. Pero también disponemos de metodologías específicas. ¿Cuáles? ¿Y qué aplicación tienen en clase de educación física? Fundamentalmente disponemos de 4. La clarificación de valores. A veces utilizamos referentes como frases inacabadas. Lo que más valoro en un compañero de juego es... Lo que más me importa de un adversario o adversaria es... Se trata de que los alumnos y alumnas reflexionen sobre aquello que aprecian, valoran y quieren, como referentes que han de guiar su forma particular de actuar en el seno de la actividad deportiva. El segundo de los referentes nos ubica en la discusión de dilemas morales desde la perspectiva cognitivo-estructural de Lawrence Kohlberg. Planteamos un dilema moral hipotético. El recreo está terminando y hay un grupo de chicos y chicas que están jugando al baloncesto. María está penetrando hacia canasta y Juan cae al suelo. ¿Debe María seguir hacia canasta y lanzar, teniendo en cuenta que su equipo espera que lo haga y que además de eso ellos nunca ganan, pero hoy tienen esa posibilidad? ¿O debe pararse para atender a Juan? Y la respuesta no está tanto en que diga sí o no utilizados, que los ubican en una escala de desarrollo moral. Por ejemplo, que María diga, o que Carla diga, o que Juana diga, ha de pararse, porque si no sus compañeros se enfadarán, o los adversarios se enfadarán, o el maestro o maestra le castigará, o ha de seguir, porque si no, su maestra, sus compañeros se enfadarán con ella. Nos ubican en el mismo estadio de desarrollo moral, en la moral preconvencional. Y si nuestro alumno o alumna responde que se debe a su grupo o a su equipo y a las expectativas que tienen sobre ella, o se debe a las expectativas que globalmente tienen los demás de ella, llevará a responder sí o no.
pero nos ubicará ante el estadio 3 del desarrollo moral. ¿Qué es lo que hacemos en la discusión de dilemas morales? Poner el foco en los argumentos que están a un nivel superior al que ocupa la mayoría del alumnado. Pero por otra parte, tenemos un referente que me parece especialmente valioso y que tiene que ver con los procesos de comprensión crítica, que llevan a analizar lo que acaece en torno al deporte y a promover procesos de diálogo intersubjetivo y no exento de sentido crítico. Pongo un ejemplo. En nuestras clases metíamos a veces cuñas basadas en la comprensión crítica cuando introducíamos unidades de programación con adolescentes y con niños y niñas relacionadas con la iniciación deportiva. En el contexto de una unidad dedicada al fútbol, utilizábamos una cifra, 12.348. Es la cantidad de años que tendrían que estar una persona que trabaja en América Central o en el sudeste asiático produciendo para Nike o Adidas para obtener lo mismo que Cristiano Ronaldo o Messi obtienen con su contrato publicitario con esas marcas. Y ante eso, más de 12.000 años nos planteábamos, ¿esto es justo o no? Y si es justo o injusto, ¿por qué? Pero también sometemos a juicio crítico elementos que tienen que ver con lo que dicen los medios de comunicación social. Hace no mucho tiempo, un jugador de un equipo español le cuestionaron sobre, en el partido anterior contra el otro equipo, un jugador se escapaba hacia portería. Lo trabaste intencionadamente, lo pusiste en riesgo, no se lesionó, pero te expulsaron, lanzaron la falta, no consiguieron gol y tu equipo ganó. ¿Lo volverías a hacer? Y él respondió, sí, lo volvería a hacer porque yo me debo a mi equipo. El equipo como referencia, incluso ante una actuación que es irrespetuosa con las reglas de juego e irrespetuosa con la integridad física de las otras personas. Someter que nuestro alumnado estas cuestiones y dialogue sobre ellas es vital en la educación en valores. Y el último de los referentes tiene que ver con los procesos de autorregulación y autocontrol. Fundamentalmente utilizamos autocontratos en este contexto. Se trata de lo siguiente: debatir sobre valores tiene sentido, pero al final debemos realizarlos en nuestro día a día. Y en este caso, el alumnado lo que hace es firmar un contrato con el profesor o profesora o un autocontrato, un contrato consigo mismo, comprometiéndose a ciertas cuestiones. Por ejemplo, me comprometo a celebrar la victoria de forma respetuosa con las otras personas. Me comprometo a actuar con deportividad y realizan un seguimiento diario de en qué medida han cumplido con ello, lo que permite verificar si los valores no se sitúan en un contexto discursivo, sino que además se realizan en la acción cotidiana. Finalmente, la evaluación también es clave en el proceso de aprendizaje deportivo en relación con la educación en valores. Si promuevo procesos de autoevaluación, coevaluación y evaluación compartida y dialogada, estoy haciendo copartícipe al alumnado de lo que acaece en clase. Y de nuevo estoy educando en la responsabilidad, estoy educando en la participación, estoy educando en la libertad. Y esta es una cuestión que tampoco resulta trivial. Fijaos la diferencia entre utilizar la evaluación como un elemento ligado exclusivamente a la calificación y orientada desde una perspectiva coercitiva, en el sentido de te voy a reprobar, o plantear tú y yo estamos juntos, yo te doy información sobre cómo estás progresando, tú piensas en cómo estás progresando, tendrás un compañero o compañera que irá verificando tus progresos y tú podrás verificar los suyos, y dialogaremos al final de clase sobre la evolución del grupo. Estamos ante un escenario totalmente diferente y con una mucha mayor carga ética. 4 referentes, por lo tanto: día a día de las clases como elemento sustantivo, metodología general, metodología específica y evaluación. En una cuestión que hemos saldado en 5 minutos, pero que nos daría para dedicar la hora entera o incluso mucho más. Y
Hay algunas cuestiones del ámbito social que son especialmente sensibles a lo que supone la educación en valores, fundamentalmente desde procedimientos de comprensión crítica. En nuestro caso, hemos desarrollado varios programas de educación en valores, pero yo estoy especialmente orgulloso de uno que funcionó muy bien. Se trabajaba con todos los escenarios pedagógicos ligados a los valores en el alumnado, de tal forma que trabajábamos de forma coordinada el profesorado de educación física de un colegio, las personas de los clubes deportivos a los que pertenecían en horario extraescolar ese alumnado y las propias familias. Y parte de la actividad se articulaba en torno a cuestiones específicas. ¿Cuáles son estas? Equidad de género. Reflexionábamos sobre cómo podemos promover una participación equitativa de chicos y chicas o cómo podemos conseguir que no se generen relaciones de dominancia-sumisión, especialmente en los deportes de colaboración o oposición, cuando convergemos personas diferentes, en este caso habitualmente más chicos que han practicado con anterioridad un determinado deporte y más chicas que viven por primera vez esa práctica deportiva. El segundo de los referentes que nos planteamos tiene que ver con la inclusión social, cómo el deporte se está convirtiendo en un contexto de inclusión ante la diversidad de carácter sociocultural existente en muchos escenarios. El tercero de ellos tiene que ver con el interculturalismo. Vivimos cada vez más en sociedades multiculturales, personas con origen nacional, étnico y cultural plural, convergen en escenarios también plurales. Y el deporte se puede convertir en un lugar común, en un espacio que permite tejer puentes, que hace que, sin que una determinada cultura de origen adquiera prevalencia, hayamos puntos de encuentro, puntos de convergencia. Mirad, es un tema que he estudiado con profundidad y más adelante plantearé un ejemplo de un proyecto de aprendizaje-servicio que desarrollamos en la Universidad de La Rioja. Pero hay un denominador común. Hasta la tercera generación en las personas migradas de Centroamérica y de México a Estados Unidos, migradas de Turquía a Alemania, migradas del Magreb a España, hasta la tercera generación no hay una igualdad en práctica deportiva, en adhesión a la práctica deportiva. Pero si conseguimos que el espacio deportivo se vivencie no como propio, en nuestro caso, de Occidente, sino también como un espacio en el que también las personas nacidas en el norte de África o en el África subsahariana, para nosotros, o en vuestro caso, por ejemplo, para personas que vienen de Centroamérica, el fútbol o el baloncesto pertenecen por igual a todas las personas o pertenecen también a las comunidades indígenas, estaremos dando un paso importante. Y finalmente, también es relevante promover la reflexión crítica en relación con la visión que del deporte nos ofrecen los medios de comunicación social. Y esto también tiene componentes interseccionales, por ejemplo, con lo que tiene que ver con género. Hay infinidad de presencia de las mujeres en los medios de comunicación social en relación con la actividad deportiva. Y la ratio casi siempre es la misma, 1 a 20. Por cada noticia, por cada retransmisión deportiva en la que aparecen mujeres, aparecen 20 en la que se presentan a hombres. Y luego nos cuestionamos, ¿cómo las chicas realizan menos práctica deportiva? ¿Cuáles son los modelos a los que se exponen? ¿Practicarían más si los medios de comunicación social nos ofrecieran más chicas como referentes? Nos tendremos que cuestionar en un terreno que creo que además es importante resaltar que se ha avanzado mucho. Bueno, pues aquí tenemos algunos focos en relación con la educación en valores. Bien, hemos dado ya pasos para complementar nuestra acción didáctica de modo que el deporte se convierta en un escenario de educación en valores. Y ahora nos planteamos, ¿qué es importante que aprenda nuestro alumnado en relación con la actividad deportiva? Yo con chicos y chicas de educación secundaria, al inicio de cada unidad de programación, planteo lo mismo. Tenemos una meta, que todas las personas de esta clase seamos capaces de tomar buenas decisiones en situación de juego cuando practicamos el deporte que estamos iniciando, aplicar las habilidades técnicas de forma acertada en contexto de juego,
ser respetuosos y respetuosas con las reglas de juego y convivir de forma constructiva. Si somos capaces de adquirir competencias para esto, esto habrá merecido la pena. Bien, y en ese cómo aprendemos a tomar decisiones en el seno del juego y cómo aprendemos a adquirir habilidades, habitualmente nos hemos guiado durante décadas por determinados estilos de enseñanza, de acuerdo con la perspectiva de Muscombe Stone y Sarah Ashworth. A veces hemos utilizado distintas estrategias en la práctica, desde la óptica que nos ofrece Riera, y en los últimos lustros están adquiriendo especial relevancia los modelos pedagógicos. ¿Qué singularidades convergen en ellos? En primer lugar, el modelo pedagógico integra en su diseño a la persona que aprende, a la persona que enseña, el propio objeto de aprendizaje o contenido y el contexto en el que se desarrolla. Por lo tanto, tiene una perspectiva global. En segundo lugar, no se trata de episodios concretos de aprendizaje. Estamos hablando de procesos a largo plazo, de tal forma que si voy a dedicar 12 sesiones a la iniciación al fútbol o 12 a la iniciación al atletismo, el modelo pedagógico me cubre la globalidad de esas 12 sesiones. E incluso podemos movernos en proyectos a más largo plazo. Por otra parte, tienen un enfoque competencial, es decir, desde ellos se trata de promover que las personas integren conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores para resolver situaciones cotidianas que se dan en escenarios deportivos. Y eso implica integrar los ámbitos motor, cognitivo, afectivo, emocional y social. Poseen, por otra parte, un importante soporte teórico. Se ha teorizado suficientemente sobre ellos y además de eso hay evidencias científicas que avalan su potencial educativo y hay un apoyo institucional en el sentido de que en el ámbito académico se les reconoce como modelos pedagógicos. ¿Y a qué modelos pedagógicos vamos a prestar atención? Bueno, a varios de ellos. El primero tiene que ver con el aprendizaje cooperativo. ¿Qué convergen en él? Si tomamos como referencia a Johnson y Holoubek, hay una interdependencia positiva de metas. En el aprendizaje cooperativo, soy responsable de lo que aprendes, de lo que aprendo y corresponsable de lo que aprenden las otras personas. Y la meta es común, es que todas las personas experimentemos progresos, pero a veces también se da interdependencia de recursos, de tareas, de roles. Hay una interacción cara a cara o interacción que promociona o interacción proactiva entre las personas, dialogando para aprender. Hay una responsabilidad individual en el proceso de aprendizaje y una actividad del grupo con cada una de las personas. Se requiere de habilidades sociales y de una cierta predisposición hacia las actitudes prosociales, hacia las conductas que teniéndonos una motivación altruista buscan el beneficio de otras personas, y ha de haber una revisión de procesos de grupo. Y lo que nos cuestionamos es, con estas señas de identidad, ¿el aprendizaje cooperativo resulta útil en relación con la iniciación deportiva? Yo no tengo ninguna duda. Os pondré algunos ejemplos. La iniciación al atletismo la acometemos en nuestra presentación en la universidad y tanto en educación primaria como en secundaria, desde nuestro grupo, a través de procesos de enseñanza recíproca. Luego explicaré más esta dinámica. Pero en principio, mediante la enseñanza recíproca, cada persona ejecuta una acción motriz y otra persona le observa y le proporciona feedback de acuerdo con las claves de las que le ha dotado él o la docente. ¿Cuándo utilizamos enseñanza recíproca? En este contexto, pero podemos utilizarla en la realización del saque en el voleibol o en el bádminton o incluso en procesos tácticos. Situación de 2 contra 2 en la iniciación al baloncesto. Interiorizamos un principio táctico, triángulo de ayudas en defensa. 4 personas juegan y una persona observa y verifica en qué medida cada defensor o cada defensora está respetando los principios del triángulo de ayudas. Me coloco a una distancia de la persona a la que defiendo que permite
reaccionar con rapidez y cortar líneas de pase, y que permite también ayudar a la persona que defiende a quien tiene el balón en el caso de que sea superada. Utilizamos, por lo tanto, aprendizaje cooperativo en lo que tiene que ver con habilidades técnicas y también con lo que tiene que ver con procesos de toma de decisiones y aspectos tácticos. Pongo otro ejemplo. El puzzle de Aronson. Partimos de grupos de aprendizaje y nos planteamos, hemos de aprender los 4 grandes cambios de dirección que nos permiten superar a otra persona en el baloncesto. Cambio de dirección por delante, cambio de dirección de reverso, cambio de dirección por detrás de la espalda y entre las piernas. Cada persona dentro del grupo se hace especialista en uno de ellos y trata de vivenciarlo, ejecutarlo y tener claras las claves para su buena ejecución. A continuación de ahí, esas personas se asocian con otros especialistas en el mismo cambio de dirección. Se juntan todas las personas especialistas en cambio de dirección entre las piernas o cambio de dirección por detrás de la espalda, y trabajan para plantearse cómo mejorarlo, cuáles son las claves de ejecución, y finalmente se retorna al grupo de aprendizaje. Y ayudo a aprender aquello de lo que soy especialista y aprendo de aquello que son especialistas mis compañeros y mis compañeras. Por lo tanto, hemos de entender que el aprendizaje cooperativo es un modelo pedagógico especialmente valioso en el contexto de la iniciación deportiva. El segundo de los referentes que nos plantearemos es el modelo de enseñanza para la comprensión. Partimos de una premisa. Ha sido habitual en la iniciación deportiva seguir un modelo clásico, especialmente en los deportes de colaboración-oposición. Aprendemos primero modelos de ejecución en situaciones descontextualizadas. Aprendo a conducir, a regatear conos, a pasar, a lanzar a portería o a golpear de antebrazos, tocar de dedos, sacar y rematar en voleibol. Y después vamos a situaciones de juego que se demoran en el tiempo a las sesiones finales de una unidad de programación o en la parte final de una clase, convirtiéndose a veces en un jugar por jugar. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que no hay una comprensión del juego como tal. Puede que no se dé una alta adhesión a la práctica. Y en el ámbito anglosajón surgió una respuesta que parte de avanzar en un sentido inverso, del por qué y el qué hacer al cómo hacerlo, de los procesos de toma de decisiones a la técnica. Además de eso, se planteaba, el modelo tradicional genera dependencia del docente, garantiza una práctica ética. Yo lo que me planteo es, el modelo de enseñanza para la comprensión tampoco, solamente si reflexionamos sobre lo que está pasando en clase desde una perspectiva ética. Y lo que se utilizan como base, en este caso, son juegos modificados. Un ejemplo, juego de los 10 pases en situación de 2 contra 2. Y planteamos interrogantes sobre cuestiones tácticas. Si no tengo el balón y soy del equipo que está en posesión del balón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahí surge un principio táctico. Me desmarco y busco líneas de pase. Si tengo el balón, ¿qué tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer es buscar espacios para la línea de pase. Es decir, hemos ubicado el foco en la decisión y después desembocaremos, pero en un marco contextualizado, en cómo ha de ser ese pase para que sea eficiente. Hemos invertido los términos. Y lo que hacemos es promover ciclos de acción, reflexión, acción en torno al mismo juego, desde una perspectiva de currículo en espiral. De modo que jugamos, formulamos interrogantes y los respondemos, y la respuesta la convertimos en clave. Y a partir de ahí la clave es nuestra referencia. Volvemos a jugar con nuevos interrogantes. Y es importante que los interrogantes tengan que ver primero con decisiones tácticas, segundo también con habilidades técnicas contextualizadas y tercero con cuestiones socioafectivas y éticas. ¿Hemos podido participar todas las personas? ¿Qué emociones hemos vivido? ¿Y cómo hemos reaccionado cuando vivíamos emociones desagradables como estar enfadados o estar tristes? Estas son cuestiones que también nos debemos plantear desde este modelo, desde el modelo de enseñanza para la comprensión. Bien, el siguiente de nuestros referentes
pasa por una posición intermedia. ¿Qué es lo que ocurre en determinados deportes con una alta demanda técnica? Pongo el ejemplo del voleibol. Practicamos juegos modificados. En situación de 2 contra 2, lanzamos al campo contrario y las otras personas tienen que evitar que el balón caiga al suelo. Y a partir de ahí nos planteamos, vamos a jugar con o sin bote, pero ya solamente podemos devolver el balón golpeándolo y además al menos 2 personas han de tocar el balón en nuestro campo. Serían ejemplos de juegos modificados. Podemos además estrechar el campo, alargarlo, subir la altura de la red, de tal forma que se demanden determinadas decisiones tácticas. Bien, y nos podríamos plantear cómo ocupamos el espacio en nuestro campo, hacia dónde enviamos el balón en el campo contrario, pero ocurre que es difícil que se consiga una forma eficiente de golpeo porque para formas eficientes tan específicas como el golpe de antebrazos o el toque de dedos necesitamos de repetición para el aprendizaje. La repetición es necesaria para el aprendizaje, aunque a veces sea perniciosa para la motivación. En el modelo comprensivo, repetir en contexto, pero en ocasiones necesitamos segregar actividades que tengan que ver con la técnica. Bien, pues dentro de los modelos integrados podemos incluir el de SOLA, que lo que plantea es juego modificado, decisiones, pero a veces necesitamos poner el foco en la técnica y podemos realizar un ejercicio específico para golpear de antebrazos o para tocar de dedos, con el ejemplo del voleibol, poniendo el foco en este caso en las claves de una buena ejecución. Repetimos en distintos contextos y volvemos a la situación de juego. O hay otras veces en las que lo que se hace es modificar el juego para restarle demanda técnica o para restarle demanda táctica. Pongo un ejemplo. Hace hora y cuarto, en una situación que tenía que ver con cómo desarrollar precisamente la iniciación al voleibol. Ha habido un momento en que hemos planteado, vamos a jugar en una situación de 2 más 2. 2 personas se colocan con balón a un lado de la red. Otra persona, y esas personas con sus 2 manos y facilitando la recepción de quienes están al otro lado, envían el balón a una de las otras 2. Y lo que resulta clave es que quien no recibe el balón dé 2 pasos adelante y se gire en lateral para poder colocar, levantar el balón y que la persona que había recibido pueda rematar. Este, que es un principio táctico clave en el mini vóley a 2, lo podemos facilitar mediante un juego modificado. Esta es la alternativa que tomaría Griffin, que plantea siempre juegos modificados, en algunas ocasiones facilitando los elementos tácticos para poner el acento en la técnica y en otros casos facilitan los aspectos tácticos para poner el foco en la técnica o viceversa. Bien, pues estas serían algunos de los referentes que nos pueden servir como marco en la educación deportiva. Pongo un último ejemplo dentro de un amplio abanico, el modelo de educación deportiva. Bien, ¿qué es lo que hace este modelo, que tiene ya en torno a 30 años? Lo que hace es transferir una temporada de actividad deportiva del contexto competitivo al ámbito escolar. ¿Qué es lo que hacemos? Organizamos el proceso de aprendizaje en temporadas, con 3 fases: pretemporada, competición regular y fase final. ¿Qué es lo que planteamos también? Que haya una presencia de roles complementarios. Dentro de cada equipo de aprendizaje puede haber una persona que se ocupe de difundir noticias y será parte de la prensa, una persona que formará parte del comité de competición, una persona que formará o que ejercerá el rol de entrenador o entrenadora e incluso podrán rotar roles. Se crean equipos heterogéneos y se parte de ese momento de pretemporada para del deporte. Después se pasa a la fase de competición regular, en la que hay una competición estructurada por equipos de carácter formal que alterna con momentos de práctica y de aprendizaje, y hay un registro de eventos y finalmente hay un evento final, esa fase final que trata de impregnarse de un sentido lúdico y de un ambiente festivo. El modelo de educación deportiva, ya avanzo, que encaja en algunos contextos, pero también ha recibido críticas porque trata de reproducir en escenarios educativos un modelo que es genuinamente competitivo.
Y por otra parte, en esa fase final, podremos llamar el escenario como un escenario lúdico recreativo, que en el marco de la competición nuestros alumnos y alumnas querrán algo que es legítimo, ganar. Y en ese intentar ganar puede que se den atajos que tengan que ver con el actúo de forma no deportiva. Es decir, se trata de un escenario, por lo tanto, que tiene ciertas aristas y que no es educativo per se. De nuevo, el modo en que actuemos en el marco del modelo de educación deportiva tendrá o dará más o menos sentido a este modelo. Bueno, y existe una posibilidad adicional, que es lo que yo creo que con un sentido un poco pedante lo han llamado hibridación de modelos. Se trata de mezclar modelos o de combinar modelos. Voy a plantear un ejemplo porque entiendo que es quizás la mejor forma de ver cómo funciona esto. Mirad, antes había planteado cómo introducíamos el aprendizaje cooperativo en relación con la iniciación al atletismo. Ahora os voy a plantear cómo lo conjugamos con el modelo de educación deportiva. Y he preferido escoger este deporte porque sé que no es un deporte que tiene mucho predicamento en México, al menos en el ámbito escolar, donde quizás se pone más el foco en los deportes de colaboración-oposición, como son el fútbol, el voleibol o el baloncesto, y a veces también se está empezando a implementar propuestas ligadas al balonmano, y quizás esto también lo desposee de prejuicios. Por lo tanto, nos puede venir bien o como ejemplificación. Bien, ¿cómo comenzamos? Formulamos en el modo de configurar una unidad de programación, entendida esta como un conjunto, una secuencia de actividades que tienen que ver con el mismo núcleo medular, partimos de unos interrogantes de partida. A ver, quiero comentar también como premisa que en España hay un marco curricular definido con unas competencias de evaluación y unos saberes básicos. Las competencias específicas son 5. La primera de ellas tiene que ver con practicar una vida activa y saludable. La segunda tiene que ver con resolver situaciones motrices, fundamentalmente desde una buena toma de decisiones y una buena puesta en juego de los elementos perceptivos y de ejecución motriz. La tercera tiene que ver con autorregular el aprendizaje, gestionar emociones e interactuar socialmente de forma constructiva. La cuarta se asocia a practicar y valorar formas culturales de la acción motriz, juego, deporte y actividades de índole artística y expresiva. Y la quinta se asocia a realizar una práctica sostenible en interacción con el entorno, fundamentalmente en medios naturales. Además de eso, a la hora de configurar un curso escolar, nos planteamos algunos referentes. En mi caso, que me muevo también en el terreno de la praxeología motriz, tengo claro que para configurar un curso ha de haber actividades individuales, de cooperación, de oposición y de colaboración-oposición. Quienes se mueven en el terreno de los dominios de acción motriz plantearían, ya esto ha de sumarse una unidad de programación de actividades de índole artística y expresiva y una unidad de programación que tenga que ver con actividades con incertidumbre en el medio. Y pongo un ejemplo de configuración de curso escolar. Tercero de la ESO, en el instituto en el que segundo de educación secundaria obligatoria, chicos y chicas de 13-14 años, y configuración de curso escolar. Comenzamos en una unidad que tiene que ver con jugamos cooperando, un escenario de situaciones motrices cooperativas que permiten propiciar, por una parte, el proceso de toma de decisiones y aprendizaje de habilidades en contextos estrictamente cooperativos y, en segundo lugar, tejer buenas relaciones y un buen clima socioemocional. Siguiente unidad de programación tiene que ver con autorregulamos nuestro esfuerzo en actividades, en este caso de resistencia y de flexibilidad. Y todos los chicos y chicas aprenden a programar su trabajo de resistencia aeróbica y su trabajo de flexibilidad, lo llevan a cabo realizando un seguimiento durante el proceso en clase
en las clases de educación física y valoran al final. La tercera unidad de programación tiene que ver con aquello a lo que me voy a referir ahora. Situaciones motrices individuales, en este caso atletismo. La siguiente con situaciones motrices de oposición, en este caso el bádminton. La siguiente con actividades de índole artística y expresiva. En segundo ponemos el foco en actividades rítmicas. Y acabamos con un proyecto en el que todos los chicos y chicas en grupos elaboran su coreografía. A continuación, prestamos a las actividades de colaboración-oposición. El deporte que introducimos en segundo es el voleibol. Por otra parte, poniendo el foco en la fuente sociocultural del currículo, dedicamos una unidad de programación a los juegos de las culturas de origen que convergen en esta clase, porque en este instituto convergen personas con distinto origen nacional, étnico y cultural. Y tened en cuenta que hay personas de 17 nacionalidades diferentes. Y que tengamos en cuenta sus culturas de origen es clave. En un curso ponemos el foco en juegos tradicionales y en otros en juegos de las culturas de origen del alumnado. Y finalizamos el curso con 2 unidades de programación. Uno que tiene que ver con actividades circenses, que fundamentalmente son individuales y cooperativas, y otro que tiene que ver con actividades de adaptación al medio natural, en este caso con el deporte de orientación. Bueno, pues hemos contextualizado y ahora nos situamos en el marco de la unidad de programación dedicada a la iniciación al atletismo. ¿Qué hacemos al inicio para tratar de motivar? Planteamos algunos interrogantes que tienen que ver con el atletismo como conjunto de disciplinas deportivas, pero también con su actividad física en otros contextos. ¿Cómo correr de forma más eficiente? ¿Cómo podemos superar vallas y obstáculos? ¿Cómo saltar para caer lo más lejos posible o para superar la mayor altura posible? ¿Cómo lanzar lejos objetos pesados o cómo lanzar lejos objetos ligeros? Y estas preguntas nos llevan a técnica de carrera, técnica de paso de vallas, salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de peso o lanzamiento de jabalina. Hemos conectado técnicas deportivas con interrogantes que pueden despertar el interés del alumnado. Y nos planteamos un reto, que todas las personas del grupo mejoren sus capacidades para correr, saltar y lanzar y sean capaces de competir dando lo mejor de sí mismas y actuando de forma ética en la competición. Este es el reto que planteamos a cada persona. Y a partir de ahí, utilizamos el modelo de educación deportiva. Primero, vamos a la fase de pretemporada, que nos ocupa 7 sesiones. ¿Y cómo actuamos ahí? Bien, les planteamos al alumnado cuál va a ser la rutina de cada sesión. Al principio iremos al círculo y compartiremos el proyecto de clase. Colocaremos el material y cada grupo dispone de un cuaderno de aprendizaje que presentaré más adelante. Las personas lo que hacen es leer la ficha que corresponde a ese día. Hoy vamos a trabajar lanzamiento de peso. Hoy toca aprender a pasar vallas. Realizamos el calentamiento. Y puesto que en la unidad de programación dedicada a las capacidades físicas aprendieron a hacer un calentamiento de forma autónoma y esto es transferible a su vida, cada equipo de 5 personas calienta por su cuenta. Y comenzamos las actividades para aprender. Tenemos una secuencia de actividades que tienen que ver con aprendemos a correr mejor, aprendemos a pasar vallas y obstáculos, aprendemos a lanzar jabalina o a saltar a altura. Bien, ¿qué es lo que hacemos a partir de ahí? Dentro de cada equipo proporcionamos información a nuestros compañeros y compañeras y recibimos información de ellos sobre nuestro grado de ejecución de la acción motriz. Y es importante que entendamos que cada habilidad motriz la desglosamos en 5 claves y cada persona tiene un número y es responsable de cada clave. Ejemplo, técnica de carrera. El pie de impulso toca el suelo por la parte delantera, amortigua, bajamos hacia el talón y volvemos a impulsar como si fuera un muelle. Clave 1. O clave 2. El tronco
se mantiene en posición vertical. O clave 3, todos los movimientos van en el eje de la carrera. Mis brazos se mueven adelante y atrás, mis piernas o mis rodillas también, los brazos no se rotan, las caderas no se rotan. ¿Qué es lo que hacemos? Todas las personas realizan la secuencia de actividades de aprendizaje y ahora le toca brindar información a las personas que tienen la clave 3 y observan a sus compañeros de equipo realizando, por ejemplo, el skipping más carrera ampliando zancada más carrera acelerada y les dan información. Y siempre planteamos, es importantísimo que digas primero lo que hacen bien y luego lo que conviene que mejoren y que lo hagamos en un tono positivo. Y puedes decir, qué bien apoyas el pie, tus rodillas van en el eje de carrera, pero ten en cuenta que tus brazos se están cruzando por delante. Correrías mejor si tus brazos fueran adelante atrás. Es decir, estamos utilizando enseñanza recíproca, aprendizaje cooperativo y corresponsabilizando a los chicos y chicas en el aprendizaje de sus compañeros y compañeras. ¿De qué se compone el cuaderno de aprendizaje para el equipo? Recordad, seguimos en fase de pretemporada. Pues para cada habilidad atlética hay una presentación, una secuencia de actividades, unas claves de ejecución y un videograma, una secuencia de fotografías que grabamos con una alumna nuestra de la universidad, Patricia Ortega, que era heptatleta y que había sido campeona de España de heptatlón y por lo tanto era un buen modelo de ejecución. Contar con imágenes o que haya un modelo de ejecución entre el propio alumnado o entre el profesorado es fundamental. Está demostrado que observar una ejecución acertada activa las mismas áreas, fundamentalmente en la corteza motora primaria, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria, que se activarían cuando ejecutamos esa acción motriz. Es decir, la visualización es un buen complemento del aprendizaje. Necesitamos realizar acción motriz para aprender, pero un buen ejemplo nos ayuda. Bien, y ahí tenéis un ejemplo que no se visualiza bien, pero de cómo sería la secuencia de actividades. Planteamos un conjunto de 5 o 6 actividades a realizar en una sesión con una secuencia que ayudará a mejorar en una determinada habilidad atlética. Y presentamos también las claves de observación y el videograma. Aquí tenéis de forma difusa las 5 claves y aquí tenéis la secuencia de fotografías sobre cómo acomete la acción de la pierna de ataque, la acción de la pierna de impulso al pasar una valla, en este caso Patricia. De tal forma que desde el texto escrito más la visualización en videograma más la ejemplificación por parte de un alumno, una alumna o el profesor, tenemos ya las referencias de las claves a observar. Y hay una cuestión también importante en este caso. ¿Cómo integramos la evaluación? Mirad, todos los días en ese cuaderno hay un proceso de autoevaluación y otra ficha de coevaluación, de tal forma que planteamos una escala ordinal con 4 referencias. A. No he dado información a mis compañeros sobre su cumplimiento con las claves que yo tenía que observar. B. He dado información a algunos compañeros. C. He dado información a todos los compañeros. Y D. He dado información a todos los compañeros y he animado en el aprendizaje. Y todos los días en su cuaderno el alumnado anota en qué medida se ha coimplicado. Pero además de eso también hay una autoevaluación relativa al he aprendido nada, poco, bastante o mucho. Es algo que cuesta unos 2 minutos que en el cuaderno del equipo vayan anotando y hace que las personas reflexionen sobre el ¿estoy ayudando a aprender? ¿Estoy aprendiendo? Y a veces ayuda a reconducir acciones. Vemos a veces que el primer día se sorprenden con una A o una B. Si soy honesto, solamente he dado información a algunas personas. Y al día siguiente tenemos una C. Es decir, he dado información ya a muchas personas. O sé que se valora el animar al equipo. Bueno, pues venga, que lo puedes conseguir, lo incorporo también. Y esto también tiene que ver con el apoyo emocional dentro del contexto de clase. Bien, pues hemos dibujado esa
que tenía que ver con una sesión de técnica de carrera, una sesión de vallas, una sesión de lanzamiento de peso, otra de lanzamiento de jabalina, una de salto de altura y una de salto de longitud. A veces, para optimizar el uso de materiales, media clase trabaja en salto de longitud y media en salto de altura, y al día siguiente cambiamos, porque si no tendríamos una fila inmensa utilizando una única colchoneta de salto. Bien, pues vamos bueno, y una sesión la hemos dedicado a aprender la técnica de entrega y recepción del testigo en carreras de relevos. Vamos con la fase de competición regular. ¿Qué es lo que hacemos? Combinar aprendizaje y competición. Empieza a haber competición entre personas y distribuimos roles. En cada equipo hay una persona que forma parte del comité organizador de la competición, una persona que hace de técnico o entrenadora, y otra persona que forma parte del comité ético, un conjunto de jueces y periodistas que difunden noticias sobre nuestra competición. Y desde ese día a día, lo que vamos haciendo es, hoy sacamos materiales para 3 habilidades atléticas y organizamos 3 competiciones en 3 zonas. Y además de la competición, seguimos dando feedback a nuestros compañeros. Convergen el competimos con el seguimos aprendiendo. Finalmente, desarrollamos un evento final que nos ocupa una semana, 2 sesiones de clase, o en ocasiones 3. Bien, se mantienen los roles y dentro de cada equipo, cada persona ha de elegir. Yo voy a hacer carrera de vallas o voy a hacer carrera de velocidad. Yo voy a lanzar peso o jabalina. Yo voy a saltar altura o longitud. Pero todas las personas compiten. Y todas las personas, absolutamente todas, y esto es relevante, aportan puntos a su equipo. Que nadie sienta que yo no aporto a mi equipo. De tal forma que la puntuación puede ser desde la primera persona tiene 20 puntos hasta la última persona tiene 10 puntos. Que no es lo mismo que plantear que la primera tiene 10 y la última tiene 0. Por lo menos emocionalmente para quien está en la última posición. Aún así, estamos ante la reproducción del esquema propio del deporte. Y el deporte crea campeones y también crea personas que pueden sentir su autoestima minada porque sienten que no tienen un alto nivel de competencia motriz. Y con esas personas tenemos que realizar acciones complementarias que tengan que ver con tú eres valioso e importante, y para todas las personas es clave cuánto hemos progresado. Y cuestiónate, ¿has experimentado progresos? Esto es lo relevante, ¿no? Bien, pues organizamos competición y en el momento final hay una competición de relevos por equipos. La prueba de relevos, que es la única en la que participa todo el mundo, puntúa el doble en nuestra clasificación. Y finalmente nos encontramos con un momento final de aplauso a cada uno de los equipos y en ocasiones de entrega de diplomas también por equipo. Y si entregamos un diploma en lugar de entregar medallas, estamos haciendo algo que pueden recibir todas las personas. Uno te acredita como el ser el equipo ganador y otro como el equipo que ha quedado en quinto lugar. Pero materialmente es exactamente igual. Y eso hace también que se amortigua en cierto modo ese sentido competitivo. La idea del aplauso compartido y el diploma para todos los equipos resulta fundamental. Al final, ¿qué hemos hecho? Hemos partido del modelo de educación deportiva de Seidentop con sus 3 fases, pretemporada, temporada, fase regular y fase final. Y en la pretemporada hemos hibridado o hemos combinado con el aprendizaje cooperativo como escenario. Bien, pues podemos conjugar distintos modelos pedagógicos de formas diversas. En suma, hemos de entender que los modelos pedagógicos son una alternativa estimulante con un amplio potencial en la iniciación deportiva. Desde la complementariedad entre uso de modelos pedagógicos y realización de acciones que permitan educar en lo emocional, en lo social y en lo ético a nuestro alumnado, estaremos dando ya con las claves que van asociadas
a una buena forma de iniciación deportiva y a un deporte que tiene sentido en el contexto de la escuela. Bien, y los minutos finales de esta presentación los quería dedicar brevemente a algo que me demandó Óscar de forma específica, porque está habiendo una eclosión en México en relación con la promoción del aprendizaje-servicio y en concreto del aprendizaje-servicio desde la educación física. Estamos ante un modelo pedagógico con amplia evidencia científica. Mirad, en el Congreso RIADIS de la Red Internacional de Aprendizaje-Servicio para la Inclusión Social, que se celebró en Segovia hace 3 meses, en la que participé en la conferencia inaugural y en un taller, se presentaron del orden de 60 comunicaciones científicas sobre aprendizaje-servicio en el ámbito de la actividad física. Es decir, la evidencia científica empieza a ser muy amplia. Bueno, pero nos planteamos, antes de dar el salto hacia el desarrollamos proyectos de aprendizaje-servicio en nuestro entorno, nos plantearemos, ¿qué es esto del aprendizaje-servicio? Bien, vivimos en un mundo con infinidad de cosas positivas, pero estas imágenes también nos sitúan ante escenarios de violencia, pobreza, desigualdad social, falta de respeto al medio ambiente, y nos podemos hacer alguna pregunta. Desde la educación física, ¿podemos ofrecer respuestas a estas situaciones? Y yo avanzo la que desde mi perspectiva es la respuesta. Sí, no a todas, y teniendo en cuenta que desde lo local podemos transformar lo global y de que cambiando pequeñas cosas en mi universo educativo de proximidad, estoy también cambiando el mundo. Y os planteo algunas ejemplificaciones. Un proyecto de aprendizaje-servicio. ¿Nos acompañas? Ante la necesidad de alternativas de ocio activo vinculado a la naturaleza, un grupo de educación secundaria elabora itinerarios por espacios naturales, difunde las técnicas de orientación entre grupos de población, por ejemplo, entre personas mayores o entre niños y niñas de un colegio de educación primaria, y acompañan en una jornada de difusión de esta actividad. Estaríamos ante una necesidad social, un aprendizaje por parte del alumnado y una acción transformadora. Estaríamos ante un proyecto de aprendizaje-servicio. Otro ejemplo, cuídate, cuídalo, cuídala. Ante la necesidad del fomento de la práctica de actividad física, la alimentación saludable para luchar contra el sedentarismo y la obesidad, niños y niñas de educación primaria acondicionan una zona de actividad física y un huerto dentro de un recinto escolar. Y además trazan un itinerario saludable y cultural para toda la población e invitan a participar en este escenario. Estaríamos ante otro proyecto de aprendizaje-servicio. Ante la necesidad de actividades motrices alternativas al deporte, entre niños y niñas de primero de educación primaria, sus compañeros y compañeras de sexto contribuyen al aprendizaje entre los más pequeños realizando, por ejemplo, durante el recreo con ellos, actividades de índole rítmica y expresiva. Enseñamos una coreografía niños y niñas de sexto a niños y niñas de primero de educación primaria. Ante la necesidad de que se actúe con respeto ante la diversidad en el mundo de la actividad física, un grupo de educación secundaria documenta situaciones de personas LGTBIQ+, en el contexto del deporte de alta competición y en las prácticas deportivas de base. Difunde los resultados de su análisis y realiza una campaña que promueva el respeto a la diversidad afectivo-sexual en el mundo del deporte. Bien, hemos tenido aquí ya algunos escenarios. ¿Podemos hacer una definición a partir de ahí de qué es eso del aprendizaje-servicio? Tenemos algunas definiciones intuitivas. Aprender ayudando a los demás, aprender haciendo un servicio a la comunidad, hacer alguna cosa socialmente útil y aprender con esta experiencia. Y ante esto nos plantearíamos, ¿es lo mismo aprendizaje-servicio que, por ejemplo, realizar una acción de voluntariado o realizar una acción solidaria? Bueno, es una cuestión de dosis. Mirad,
El voluntariado, ¿qué es lo que hay? Fundamentalmente servicio a la comunidad. Puede que haya aprendizaje, pero no tanto. Es decir, yo participo en una campaña de recogida de alimentos. Me ofrezco como voluntario. Yo, como voluntario, participo en la organización de un evento deportivo. Hay participación social, servicio comunitario, pero no hay mucho aprendizaje. Por otra parte, nos podemos plantear que a veces participamos en acciones solidarias específicas. No hay ni mucho servicio ni mucho aprendizaje. Día de la Paz y lo celebramos de una forma concreta. Día del Deporte, lo celebramos de una forma concreta. Ni se conjuga mucho aprendizaje ni mucho servicio. A veces hay mucho aprendizaje, pero no hay servicio a la comunidad. Por ejemplo, antes ponía la clave del proyecto Creamos nuestro baile o proyecto Nuestro circo. Estaríamos dentro del trabajo de campo. Puede haber mucho aprendizaje, pero no hay servicio comunitario. ¿Qué es lo que converge en el aprendizaje-servicio? Hay mucho servicio a la comunidad y hay mucho aprendizaje. Por lo tanto, a veces esto es cuestión de dosis. Aquí tenéis algunos ejemplos también de buenas prácticas. Jugamos en familia. Lo desarrollamos desde la Universidad de La Rioja durante 2 años. Contactaron conmigo desde el Colegio Madre de Dios. Estaban preocupados porque las niñas, fundamentalmente niñas en femenino, con origen o en el Magreb o en Pakistán, niñas musulmanas, no practicaban actividad física. Y lo que hicimos es desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio. Maestros y maestras en formación planificaban una actividad lúdica gratuita en horario extraescolar en el Colegio Madre de Dios. Y en ella participaban las madres y los niños y niñas que querían adherirse a esta práctica. Nuestro alumnado aprendía a planificar, a llevar a cabo una actividad lúdica y a reflexionar sobre la práctica. Es decir, aprendían a ser maestros ejerciendo magisterio. Y realizábamos un potente servicio a la comunidad, consiguiendo más adhesión de las madres y de las niñas musulmanas a la práctica de actividad física. Mirad, hace, yo creo que ya 4 o 5 años, en el momento previo a la pandemia, estuve en un congreso que se organizaba en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Pedro Reynol Ozunagenen de Tuzla Gutiérrez, y allá chicos y chicas, estudiantes de la licenciatura, en su tiempo libre enseñaban a nadar en la alberca de la escuela, y otros grupos enseñaban a jugar al baloncesto a chicos y chicas de la comunidad o de las colonias próximas a la escuela que vivían en situación socioeconómica desfavorecida. Había una necesidad social. Práctica de actividad física entre personas en situación de exclusión o de riesgo de exclusión. Había aprendizaje y había un servicio comunitario. Esto, que no le ponían la vitola de aprendizaje-servicio, era con toda seguridad un proyecto de aprendizaje-servicio. Bien, tenemos infinidad de ejemplos. He puesto ejemplos que se pueden vertebrar en educación preescolar, en educación primaria, en educación secundaria y en la universidad. ¿Y qué es lo que converge en todos ellos? 3 referentes. Una necesidad social, un aprendizaje y un servicio a la comunidad. Y además, en este escenario adquiere una especial relevancia lo que denominan partenariado, es decir, conexión con entidades sociales que pueden complementar nuestro trabajo. En concreto, en el ejemplo que ponía desde la Universidad de La Rioja, la Asociación de Padres y Madres del Colegio, Rioja Acoge, y un grupo que trataba de promover interacciones sociales interculturales en la zona de San José, Madre de Dios, que como decía, es una zona de Logroño con amplia diversidad étnica y nacional, contribuía también a este proyecto. El partenariado a veces es clave, el contar con esas personas que pueden contribuir a nuestro proceso. Bueno, pues ya nos podemos plantear una definición sencilla, pero que encierra en su sencillez una infinidad
enorme de escenarios de participación social, de aprendizaje y de servicio comunitario a partir de una necesidad social detectada. Estamos hablando del aprendizaje-servicio como una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad, en un solo proyecto bien articulado, donde los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Esta es la definición que nos aportan Roger Batlle y Josep Puig, al que antes he aludido en relación con la educación en valores. Estamos también ante un modelo pedagógico, un buen modelo. Yo recomendaría que todo nuestro alumnado participara cada curso en un proyecto de aprendizaje-servicio ligado a la actividad física. Y hemos de entender también que el aprendizaje-servicio combina muy bien con aprendizaje cooperativo. Pongo un ejemplo. Se detecta en un colegio que hay necesidad de prácticas lúdicas en que converjan las familias en horario extraescolar. Niños y niñas aprenden juegos cooperativos y diseñan juegos cooperativos durante su tiempo de clase e invitan en la idea del por fin es viernes, los viernes por la tarde, a la comunidad para enseñarles esos juegos y para jugarlos juntos. Habremos combinado aprendizaje cooperativo con aprendizaje-servicio, pero el aprendizaje-servicio combina también bien con el aprendizaje basado en proyectos, con el aprendizaje basado en problemas o con el modelo de enseñanza para la comprensión. Podemos conjugarlo. Y hemos de entender que el APS es un buen modelo pedagógico, pero también es una filosofía educativa, es un modo de entender la acción educativa y es una estrategia de desarrollo comunitario. Es una forma de conectar la escuela con la sociedad. ¿Y en qué se fundamenta? En una forma de entender la ciudadanía que se basa en la participación activa y en la mejora de calidad de vida para las personas y también en la mejora del medio ambiente. Se fundamenta en que los niños y las niñas y los y las jóvenes son ya ciudadanos capaces de promover el cambio en su entorno. No son ciudadanas y ciudadanos en miniatura, son personas que pueden ejercer ciudadanía. Se fundamenta en una forma de entender el aprendizaje que se basa en la responsabilidad social, en la exploración y en la reproducción de ciclos de acción transformadora y reflexión sobre ella. Se fundamenta en que se aprende mejor desde la práctica que desde la teorización y que se aprende todavía más si conectamos ese aprendizaje con una necesidad social y si generamos compromiso. Finalmente, tiene su fundamento en una forma de entender los valores como escenario en el que se vivencian y en que se abren la posibilidad de reflexionar para ellos, para integrarlos como hábito, como forma de vida. ¿Cómo configuraríamos un proyecto de aprendizaje-servicio? Convendría primero que esbozáramos la necesidad social, por otra parte, qué ha de aprender nuestro alumnado y cuál será el servicio comunitario. En segundo lugar, que contactáramos con las entidades sociales que pueden ayudarnos y a partir de ahí se trataría de planificar el proyecto, de preparar al grupo, de ejecutar el proyecto con el grupo, de cerrar con el grupo también con una celebración y un agradecimiento y de evaluar cómo ha fluido el devenir del proyecto. Necesitaríamos obviamente una sesión entera como poco para dar forma a estos elementos. ¿En qué ámbitos podemos desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio avanzando ya hacia el cierre de esta sesión? Disfrute y preservación del medio ambiente. Ante la necesidad social de poner freno al cambio climático, un grupo de niños y niñas promueven los desplazamientos activos hacia el colegio, hacia el escenario educativo en el seno de sus familias. Necesidad social, aprendizajes y servicio comunitario. En procesos de acogida, tutorización entre iguales, acompañamiento y acción educativa. Antes ponía un ejemplo. Niños y niñas, o voy a poner otro. Para dar un cauce de uso constructivo al tiempo de recreo,
niños y niñas de sexto de educación primaria enseñan a los niños y niñas de primero juegos ancestrales de México. Estaríamos ante esa idea de tutorización entre iguales. En el ámbito de relaciones intergeneracionales, pongo un ejemplo. En un centro de salud se plantean que están tratando de promover la actividad física entre las personas mayores, pero no consiguen un alto grado de adhesión. Y se acercan al Instituto de Educación Secundaria próximo. Y a partir de ahí, los chicos y chicas de educación secundaria quedan una vez en semana por las tardes en el instituto para realizar práctica de actividad física juntos o para realizar, por ejemplo, marcha nórdica por el parque próximo. Estaríamos, en este caso, ante este ámbito. En lo que tiene que ver con la protección y revalorización del patrimonio cultural y difusión de la cultura, volvemos al ámbito de los juegos ancestrales. Un grupo de chicos y chicas ante la necesidad de que se recuperen los juegos de las culturas precolombinas, realizan un proyecto de recopilación de juegos y lo presentan en distintos escenarios, en el barrio, en la comunidad, en el centro de personas mayores. Y, por otro lado, en lo que tiene que ver con la igualdad, la equidad y la no discriminación, antes me refería a ese escenario del respeto a los derechos de las personas LGTBI en la práctica de actividad física. Otro ejemplo tendría que ver con, ante la necesidad de inclusión de personas con diversidad funcional o diversidad, o diversidad cognitiva o diversidad sensorial, chicos y chicas de secundaria o de primaria planifican juegos para sensibilizar sobre la situación que viven, por ejemplo, las personas con una determinada discapacidad y practican esos juegos en el seno de la comunidad. Y finalmente, podemos movernos en el escenario de la acción solidaria a escala global y cooperación internacional. Ejemplo, antes me refería a la comparación entre lo que ganaban con su salario, con su salario no por su trabajo, sino por su acción publicitaria, Cristiano Ronaldo y Messi en comparación con lo que gana una persona que produce en el sudeste asiático o en Centroamérica. Bueno, pues una campaña podría ser la campaña Ropa Limpia. Chicos y chicas, ante la necesidad de que se respeten los derechos de las personas que producen la ropa y el calzado deportivo que utilizamos, envían cartas a los deportistas de alta competición instándoles a que se preocupen porque las marcas publicitarias a las que representan atiendan a las condiciones de trabajo de las personas que producen para ellos. Mediante una acción de este tipo, por ejemplo, se consiguió que en Honduras las mujeres embarazadas que trabajaban en las maquilas, produciendo, en este caso para Nike, pudieran salir al baño cuando lo necesitaran. Es decir, estaría nuestro alumnado ejerciendo una tarea de acción solidaria a escala global. Bien, en suma, nos encontramos ante un modelo pedagógico valiosísimo que se desarrolla, como veis, en infinidad de países. En el contexto en el que yo me desenvuelvo, hay una red de aprendizaje-servicio en todas las comunidades autónomas, hay una red de aprendizaje-servicio interuniversitario que aglutina 40 universidades, pero he puesto esta diapositiva porque tenemos como referencia RIADIS. RIADIS, de la que formo parte, es una red internacional de aprendizaje-servicio para la inclusión social desde la actividad física y el deporte, que se ha instituido como sociedad científica. En este momento hay 21 universidades en España y Iberoamérica adheridas y no hay todavía ninguna de México. Y sin embargo, en México estáis promoviendo ya mucho el aprendizaje-servicio y sería bueno que se diera esta adhesión. Y en lo que tiene que ver con el qué podemos hacer para saber más, en el ámbito de la actividad física, yo me quedaría con estos dos últimos libros. Modelos pedagógicos en educación física, ¿qué, cómo y para qué? Es un libro de acceso gratuito que nos ofrece vías para conocer los modelos pedagógicos aplicables en la actividad física y el deporte y entre ellos el aprendizaje-servicio. Me parece altamente recomendable.
tenéis acceso libre a Internet. Y segundo, dentro del libro Pedagogías y Didáctica en la formación del educador físico que coordina Jorge Garduño, incluyó un capítulo que elaboré sobre aprendizaje-servicio en la actividad física. Es también un libro de libre acceso y podéis ver ahí cómo se vertebra un proyecto de aprendizaje-servicio y un amplio abanico de ideas que os pueden nutrir si queréis dar el paso en la dirección de uso del aprendizaje-servicio. En última instancia, nos hemos movido en un terreno en el que la acción educativa propia de nuestra área se pone al servicio del ejercicio de un desarrollo integral y personal y de una ciudadanía responsable. Al fin y al cabo, esta es una de las principales claves asociadas a la acción de la educación. O si no, ¿para qué sirve nuestra materia? Y de momento está. Feliz día y me pongo a vuestra disposición para dialogar o para responder a interrogantes. El primero de ellos es en esta primera reflexión acerca de la ambivalencia que tiene el deporte, ¿no? Estas prácticas que pueden ser configuradas dependiendo del punto de partida que tomemos y por tanto también de este sentido ético que le otorguemos a las prácticas. Eso me parece que es fundamental porque justo nos ayuda a repensar el papel que tenemos como profesionales de la educación, que es el ámbito principal en donde nos encontramos y sobre todo de la valía de las prácticas que estamos incorporando. Otra parte importante tiene que ver con estos dilemas morales, ¿no? Cómo nos posicionamos ante una postura de una situación que puede parecer como muy banal en algún punto, pero que en un sentido amplio tenemos que aprovecharlo como una situación de aprendizaje para que nuestros alumnos generen este sentido crítico y tomen conciencia colectiva de lo que implican nuestras decisiones y nuestras acciones, no solamente a lo individual, sino a lo colectivo. Eso creo que también es un punto nodal de lo que hemos estado apuntalando y que la educación física ha venido transformando con la idea de avanzar en la superación de sus prácticas. Ya lo decía también en esta idea de cómo incorporar al deporte en la escuela, la parte nodal del procedimiento de comprensión crítica y la diversificación de modelos. Esa me parece que también es una cuestión que tenemos que seguir discutiendo, de no quedarnos con un único modelo, sino diversificar estos modelos, emplearlos en función de un contexto, de una situación determinada, de las características que tienen nuestros alumnos y alumnos, porque eso, en la medida de lo posible, les va a generar mayor riqueza y mayor entendimiento mutuo. Esa me parece también que es una de las ideas que destaco. Y en esta última parte, también insisto en la diferencia también que podemos encontrar, ¿no? De repente pareciera y se criticaba mucho, es que México está copiando el modelo español, es que México no está haciendo un modelo propio de la educación física, y me parece que usted hace algunos acentos importantes acerca de el contexto que implica la educación física ahora en España, pero que también pues hay como hilos conductores que no podemos dejar de lado y que eso es lo que tendríamos que rescatar. Sin generar polémica, pues creo que algo que se está haciendo ahora es esta posibilidad de que los maestros y las maestras contextualicen su trabajo, encuentren estos puntos que son más inmediatos para ellos y que con base en ellos generen situaciones de aprendizaje, generen propuestas que respondan a estas necesidades particulares. Y la intención de utilizar el aprendizaje-servicio, pues también va apuntalando hacia ello, ¿no? A esa construcción colectiva que ya decía, pero también a que algo que en otra ponencia revisaba y me parece que es muy importante, es darle significatividad al aprendizaje y una premisa que yo rescataría y que creo que nos tenemos que llevar es que una tarea fundamental que tenemos como maestras y como maestros es que nuestras niñas, niños y adolescentes sean dueños de su destino. Eso me parece que es fundamental y usted lo decía en algún punto y creo que esto nos obliga a poder repensar nuestra labor profesional, a seguir cuestionándonos permanentemente acerca de las intervenciones que tenemos y sobre todo, pues es una invitación a entender que el mundo está cambiando y que tenemos que hacer cosas para allá. Por acá, José Alfredo Ruiz nos dice, para la sociedad resulta evidente que el deporte desarrolla valores, pero en el deporte ocurre predominantemente de manera implícita. Si lo transferimos a la educación física, debe ser explícito. Por tal motivo, el deporte como medio no lo hace por sí mismo, se requiere de la acción pedagógica, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para poder posicionar este enfoque de valores, de formación que debe de tener la práctica deportiva? Ramón Córdoba nos dice,
Muchas veces nosotros realizamos los valores, pero en el encuentro deportivo los papás intervienen y la enseñanza termina siendo en el juego sucio, ¿no? También este conflicto, ¿enseñamos solamente para las niñas, niños y adolescentes o enseñamos para los papás, para las familias, para la sociedad? Creo que ahí nos daba algunas pistas y ya nos compartirá qué opinión tiene al respecto del papel también que tendríamos que tener hacia la sociedad y hacia las familias. José Alfredo Ruiz vuelve a comentar sobre todo en la parte de entender que estos modelos o estas prácticas que nos comparte deben tener distintos elementos como los principios, leyes, técnicas, instrumentos, métodos, y deben estar englobados de manera sistémica, ¿no? Es un poco también la reflexión de esta referencia que hace Marta Castañer del enfoque sistémico global de la motricidad y cómo debe aterrizar en el papel del trabajo docente. Y ya para darle la palabra a usted, voy a leer solamente otra precisión que nos preguntan y más bien una recomendación que nos hacen. ¿Qué consejo le daría o qué haría con los docentes para que el deporte, para que aquellos que lo utilizan el deporte como su única estrategia puedan diversificarlo y sobre todo, pues que no dejen de lado los contenidos que son propios de la educación física? No sé, doctor Omiñaca, ¿qué nos quiera compartir al respecto? Vale, pues si te parece, bueno, yo en primer lugar lo que sí que planteo como premisa es, por favor, someted a juicio crítico todo lo que he comentado. Yo planteo, comparte una experiencia contextualizada y puede que parte sea extrapolable con matices a México y puede que otra parte no lo sea. Y nadie conoce como vosotras y vosotros vuestra realidad. Por lo tanto, es importante hacer uso de ese filtro crítico. Si te parece, Óscar, quiero avanzar una cuestión que creo que tiene cierta relevancia en relación con los valores y luego si quieres ir aludiendo a cada una de las cuestiones que has planteado, yo me posiciono en relación con ellas y, repito, invitando al sentido crítico. Mirad, ¿qué está pasando con los valores en el deporte entre nuestro alumnado? Pues yo me planteo que la evidencia científica nos dice que lo que está pasando no lleva a alarmarnos, que gracias a nosotras y a nosotros, o pese a nosotras y a nosotros, nuestro alumnado se mueve en un terreno con un amplio trasfondo ético. Mirad, hemos realizado estudios en varios escenarios educativos sobre valores, en este caso en los deportes de colaboración-oposición. Hemos hecho un estudio con adolescentes y niños y niñas en España. Ahora acabamos de validar otro con población universitaria en México y nos queda el artículo de referencia que publicar, pero la investigación ya está hecha y mi hija ya tiene hecho el análisis estadístico y los resultados son convergentes. Y os planteo, mirad, en un cuestionario sobre valores en deportes de colaboración-oposición, nuestro alumnado se planteaba como los valores más relevantes tenían que ver con disfrute, autorrealización, tolerancia, salud, cohesión de equipo, autosuperación, deportividad, respeto a las reglas, compañerismo. Y en el polo opuesto, aquellos a los que atribuían menor relevancia se situaban el individualismo, la superioridad de equipo, la imagen pública, el elitismo, el triunfo y el logro personal. Es decir, igual algo está pasando en positivo para que haya estos referentes éticos en el alumnado. Además de eso, lo que ocurre en cuanto a diferencias de género es que las chicas puntuaban más alto en justicia respecto a las reglas, deportividad, autorrealización y, por otra parte, en apoyo emocional, actuación pacífica y tolerancia. Mientras los chicos puntuaban más alto en triunfo, determinación, imagen pública, inteligencia táctica, superioridad de equipo. Y esto nos lleva a un perfil que reconocemos claramente con una vertiente más competitiva y más ligada al elitismo, en el caso de los chicos, y más vinculada a valores que tienen que ver con la inclusión social y otros que tienen que ver con la justicia en las chicas. Pero paradójicamente ocurrió algo, y es que entre quienes practican deportes de colaboración-oposición fuera del escenario educativo, había más prevalencia de valores sociales positivos entre quienes practican que entre quienes no practican.
Y se daba un perfil claro, con mayor trasfondo ético, el de las chicas que además de hacer deporte en contexto escolar, lo hacen en contexto extraescolar. Eran quienes más puntuaban en los valores con un sentido ético. Y eso nos lleva a pensar que igual muchas cosas están sucediendo en positivo. Y esto no lo debemos olvidar. Hemos de tener en cuenta que puede que muchas cosas estemos haciendo ya muy bien. Y eso no significa que no debamos ser exigentes con nosotras mismas y con nosotros mismos. Me pongo porque está ligada a los valores y en algo que planteabas, y luego, por favor, si queréis plantear algunas de las otras cuestiones. ¿Qué hacemos con los padres y las madres? Bien, pues yo creo que son muchas más las madres y padres que educan en positivo desde el deporte. Pero mirad, yo que he tenido una hija que ha jugado a un cierto nivel al baloncesto, y yo vengo fundamentalmente del mundo del fútbol, escucho criticar al fútbol, pero los escenarios sociales en otros deportes, a medida que se asciende en nivel de competición y a medida que tienen más repercusión social, no son muy dispares. Me he encontrado con infinidad de padres y madres que velaban por el bienestar emocional de sus hijos y por una actitud deportiva, y padres y madres que primaban exclusivamente el triunfo, el éxito individual de su hijo o de su hija, o el éxito del equipo desde una vertiente competitiva. ¿Cómo hemos trabajado? Pues os hablaba antes de un proyecto que se vertebró desde 3 pilares. Pongo un ejemplo. Era la semana, la quincena, porque trabajamos por quincenas, dedicada a nuestra actuación como espectadores. ¿Y qué es lo que nos planteábamos? A las familias les planteábamos claves sobre la actuación ética cuando son espectadores y la que supone un ejemplo para sus hijos e hijas. En clases de educación física nos planteábamos con nuestro alumnado cómo actuar cuando acudo a ver un evento deportivo. Y los entrenadores y entrenadoras trabajaban en la misma línea. Es decir, se trata de considerar que la actividad educativa en torno a los valores en el deporte es de naturaleza pandidáctica. Todo lo que hacemos se educa en una dirección u otra en valores. Y es multipolar en la medida en que requiere de la acción coordinada de todos los escenarios educativos que vive el alumnado, escenarios educativos formales, informales o no formales. Y solamente desde la convergencia de acciones podemos conseguir verdaderos logros, porque si no metemos a nuestro alumnado en un mar proceloso. Imaginaos que la familia le educa en un sentido exclusivamente lúdico y de autosatisfacción, sin responsabilidad social con sus compañeros y compañeras. Que el entrenador o entrenadora pone el foco en la vertiente competitiva y que el maestro o maestra lo pone en la orientación educativa o inclusiva del deporte, o todo lo contrario, voy a prestar atención al elitismo motor en relación con quienes van a competir en la competición con otros colegios. Estaríamos lanzando sobre el alumnado planteamientos plurales en relación con los valores y contradictorios entre sí. Y estaríamos situando a nuestros alumnos y alumnas en lo que señalaba antes como mar proceloso o como un escenario de arenas movedizas. Por lo tanto, creo que es importante que pensemos en los padres y madres como aliados y aliadas, entendiendo también que a veces hemos de ser firmes con ellos y con ellas en cuanto a que este no es el camino que es justo para las otras personas, que es bueno para tu hijo y tu hija, y en tu contexto yo no puedo decirte que eduques de un determinado modo, pero que sepas que tengo poderosas razones para educar en un sentido ético. Y muchas veces por ese camino también conseguimos recapacitación o adhesiones. Y por supuesto que también encontraremos algunas familias que seguirán en su dirección y no la modificarán. Pero sí es necesario a veces que intervengamos desde la acción coordinada, presentando proyecto o cómo estamos actuando a las familias y demandando una actuación también coherente por parte de ellas.